Pues el tema de hoy es un campeón de la verdad. Es la segunda parte del tema que tratábamos la semana pasada acerca de la reforma de Lutero. Bueno, quisiera empezar con este pensamiento que está en el libro de la educación en la página 57. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula lo es al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La verdad que esta cita refleja muy bien lo que vamos a hablar hoy, por todo lo que tuvo que pasar Lutero y cómo el papado, cómo Roma no cesó en su empeño de ir a por él. Y incluso después de muerto, incluso sabéis que en el 2017 se cumplieron los 500 años de la Reforma. Hasta ahí muchos católicos pensaban que Lutero seguía siendo un hereje, hasta que Benedicto XVI restableció un poquito a Lutero. Pero aún él tiene una frase muy interesante. Dice, no, es que Lutero buscaba a Dios y se equivocó en la manera de buscarlo. Y ya ha sido Francisco el que totalmente ha restablecido ya a Lutero, porque él quería hacer un tratado con los luteranos para que los luteranos adhieran también al movimiento ecuménico. Entonces, esto ha estado siempre así. Bueno, vamos a ver, porque vamos a comenzar con un suceso que tuvo que ver en toda Europa, que fue el cambio de la situación política. El emperador, esto que veis aquí en el centro es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿de acuerdo? Este territorio estaba gobernado por Maximiliano, pero Maximiliano muere y entonces el joven Carlos V, rey de España, Carlos I de España y V de Alemania, sube al trono. Él es rey de Castilla y luego unifica el reino de Aragón, formándose el reino de España. Y él es el que gobierna en el Sacro Imperio Romano Germánico. Él sube al trono con 19 años, aunque no fue nombrado emperador hasta mucho tiempo después. Era muy joven y por lo tanto Roma podía manejarlo un poquito a su antojo. Muy bien. Esto viene dado por dos hombres que se dedican a intentar destruir a Lutero, que son Carlos V y el Papa León X. Muy bien. Carlos fue emperador desde el 520 al 558, a la muerte de Maximiliano en el 1519. Los príncipes nombraron emperador al joven Carlos con tan solo 19 años, aunque no fue coronado hasta 1530 por el Papa Clemente VII. El Papa León X ya estaba libre de situación política, ya había puesto a él al hombre que él quería, a un joven que podía manejar a su antojo y por lo tanto dedicó todo su esfuerzo a destruir a Lutero. Escribió una bula que condenaba a Lutero. Bueno, vamos a ver un poquito qué es la bula, porque hay dos cosas que hacen los papas. Una cosa son las bulas y otra cosa son las encíclicas, ¿vale? La encíclica es lo que ha escrito ahora Francisco I. Bueno, la bula tiene un carácter más político que la encíclica. Bueno, la bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso, si está autentificada con el sello papal, recibe el nombre de bula papal o bula pontificia. Generalmente se llama bulas a los documentos pontificios que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal sobre determinados asuntos de importancia dentro de la administración clerical e incluso civil, constituyéndose en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y expande la autoridad del pontífice. Las bulas expresan diversos mandatos en materia de ordenanzas y constituciones, condenaciones doctrinales, concesión de beneficios, juicios de la Iglesia, decretos de indulgencia, de señoríos eclesiásticos, incluso a veces en asuntos políticos. Muy bien, esta fotografía que veis aquí es una copia de una bula papal del Papa Urbano VIII.
¿vale? ¿Veis? Que estaba sellada y en cuanto estaba sellada, normalmente el Papa no la escribía. El Papa la dictaba y los cardenales, el concilio cardenalicio, la escribía y el Papa lo que hacía era sellarla. En el momento que el Papa la sellaba ya tenía validez, ya era una bula papal. Bueno, ¿qué decía en la bula de León X? En ella se prohibía, y hemos visto que la bula tenía era un documento oficial, tenía un carácter muy, muy importante dentro del catolicismo. Leer, oír, e incluso imprimir publicaciones o defender los escritos de Lutero. Ya no solo querían condenarlo a él, sino todos sus escritos y todos aquellos que incluso leyesen los escritos. Ordenaba a todas las autoridades que quemaran todos los escritos de Lutero. De hecho, en Alemania hubo una gran quema de prácticamente casi todo lo que había escrito de Lutero. Pero como ya vimos la semana pasada, algunos estudiantes de Wittenberg se llevaron los libros fuera de Alemania y muchos se pudieron salvar. Se condenaba y excomulgaba no solo a Lutero, sino a todas sus obras. Todas sus obras estaban prohibidas. La bula condenaba 41 proposiciones escritas por Lutero. Lutero escribió 41 proposiciones y las condenaba. Y condenaba también 41 de las 95 tesis que escribió Lutero. La bula, fijaros qué título le puso. Exurge domine iudica causam tuam. Levántate a Dios y juzga tu causa. Pero no solo quedó así, sino que también Roma exigía de Carlos V que condenase a Lutero. Hemos dicho que Carlos V era muy jovencito, con 19 años, y lógicamente el papado lo manejó como quisieron. De hecho, también Carlos V venía de una familia favorable al Papa y a Roma, era católico y defensor de la fe católica por encima de todo. Era un hombre que el papado le venía muy bien que gobernase ya no solo lo que era el Sacro Imperio, sino también el Reino de España. Roma presionaba al joven emperador para que utilice su poder en contra de la reforma. Especialmente querían que el emperador escribiese un edicto condenando a Lutero. Carlos V, por presiones y varios motivos, lo que hace es, bueno, voy a convocar la Dieta de Worms. Esto es muy importante porque la Dieta de Worms es donde Lutero pudo defenderse. Primero, la convocó por dos motivos. Solicitar fondos a los príncipes para las campañas militares. En esta época, el reino de Turquía era un enemigo del Sacro Imperio. El sultán Suleimán, el Grande, quería destruir y atacar para que el Islam pudiese penetrar dentro de Europa. Entonces Carlos V se ve en esa situación y necesitaba ayuda de los príncipes europeos para la campaña militar en contra de los turcos. Pero también quería que la Dieta condenase a Lutero. Así era un documento oficial. Cuando la Dieta condenaba a Lutero, eso ya era oficial. Lutero iba a ser inmediatamente ajusticiado. De hecho, el papado quería que pasase igual que pasó con Hus. ¿Recordáis? Cuando Hus fue juzgado por el papado, inmediatamente fue condenado a la hoguera. Pues eso lo querían hacer con Lutero. La dieta de Worms. ¿Qué es una dieta? Para que nosotros... Es que, claro, hoy en día escuchamos la palabra dieta y parece que sea de comer, pero no. La dieta de Worms era una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Todos los príncipes, porque estábamos en una época donde prácticamente Europa estaba dividida en principados o en reinados. Era presidida por Carlos V y tuvo lugar en Alemania del 28 de enero al 25 de mayo de 1521, porque no solo se iba a discutir el asunto de Lutero, sino discutían otros asuntos también de carácter económico, militar, incluso de administración del imperio. De hecho, era muy interesante porque Carlos V quería terminar pronto, él quería volverse para España. Él no estuvo mucho tiempo en Alemania. Roma se opuso e intentó persuadir al emperador. ¿Por qué?
porque Roma ya había juzgado a Lutero y no querían la dieta para escuchar a Lutero. Querían que el emperador firmase ya el documento para que inmediatamente coger a Lutero y quemarlo en la hoguera. Porque era muy interesante. Roma le dijo a Carlos V, ¿para qué vamos a escuchar a alguien que ya ha sido condenado por Roma y por el Papa? Ya el Papa había escrito la bula papal condenando a Lutero. Era considerado un hereje, al igual que todos sus escritos. Finalmente, la dieta de Worms confirmó la condena de Lutero, pero por la presión de los príncipes alemanes, especialmente el protector de Lutero, Federico III el Sabio, por mediación de él y de los príncipes alemanes, consiguieron que Lutero pudiese venir a la dieta, a Worms, a la ciudad de Worms en Alemania, y se pudiese defender delante de todos los príncipes. ¿Qué ocurría mientras tanto en Wittenberg? ¿Qué estaba haciendo Lutero? Bueno, pues Lutero seguía enseñando la palabra de Dios y anunciaba el verdadero evangelio en Cristo y solo en Cristo. Él todavía seguía siendo un fraile. Él todavía no había dejado los hábitos. Seguía siendo fraile y, por lo tanto, estaba seguir enseñando la palabra de Dios. Federico el Sabio seguía protegiendo a Lutero. El mismo Lutero, cuando leyó la bula de León X, escribió unos artículos censurando la bula del Papa. Incluso la quemó en público, diciendo que eso no tenía ninguna autoridad porque el Papa no tenía ninguna autoridad sobre religión. Mediante Federico, Lutero consigue escribirle una carta a Carlos V. Y en esta carta le dice una cosa muy interesante. No quiero ser defendido porque no me han demostrado con la palabra de Dios las acusaciones en mi contra. Esto es muy interesante porque Lutero siempre apelaba a la palabra de Dios. Yo decía, no necesito ser defendido porque todavía no me han demostrado con las escrituras si tengo o no tengo razón. Quería ser oído antes de que fuera condenado y le pide al emperador que por favor lo escuche. El Lutero quería que el emperador escuchase sus alegaciones. Pero Carlos V nunca contestó a la carta de Lutero. ¿Por qué? Porque para Carlos V Lutero era un simple fraile que se había rebelado en contra de Roma. Carlos V estaba más preocupado en asuntos económicos y militares que en el asunto de Lutero. Es muy interesante porque para él Lutero era un fraile allá en Alemania, en un pueblo de Alemania, en una ciudad, que había dicho algo en contra de Roma y poco más. Pero bien, Carlos V fue un gran defensor del catolicismo. De hecho, luego abandera la contrarreforma. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que era la contrarreforma. Y abandera a Carlos V. Carlos V se autonombró defensor de la fe católica, seguidor de las tradiciones de la Iglesia y defensor de ellas. No quería enemistarse con Roma bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Recordamos que estamos en los 1260 años de supremacía papal y de poder de Roma. No quería tener a Roma como enemiga. Quería proteger a la Iglesia y decretar la sumisión al Papa. Aún así, accedió a escuchar a Lutero, pero en la dieta, no personalmente. Pero todo eso fue por mediación de Federico III el Sabio, el protector de Lutero. Y los príncipes alemanes. Llega un momento que Federico el Sabio y los príncipes alemanes le piden al emperador que escuche a Lutero, que Lutero pueda venir ante la dieta y explicarse. Entonces, cuando él recibe la presión de los príncipes, accede a concederle a Lutero un salvoconducto que garantizaba su seguridad en el viaje, estancia en Worms y el regreso a Wittenberg. Era muy importante. Incluso el mismo Lutero dijo que si no tenía el salvoconducto del emperador no iría a Worms, porque él sabía que su vida corría peligro. Bueno, esto es una fecha muy importante, 28 de enero de 1521. Se abre la sesión de la dieta de Worms. Los príncipes se presentan ante el emperador. Las primeras sesiones se tratan cuestiones administrativas y militares. Pero aún así, fijaros lo que hace Roma. Roma envía a dos nuncios muy poderosos, a Monseñor Marino Caracciolo
y a Jerónimo Aleandro. Jerónimo Aleandro ya había tenido un primer encuentro con Lutero, ¿vale? La primera vez que se escucha a Lutero en Alemania, Aleandro era el secretario del cardenal que escucha a Lutero, el que rompe sus escritos delante de él. Pero mira, estos dos hombres traen una carta del Papa que le entregan al emperador y ahí decía que Lutero ya había sido condenado por Roma y debía ser ejecutado allí mismo si no se retractaba de todo. Es decir, Roma va a la dieta de Worms a decirle al emperador, no, usted no tiene que escuchar a Lutero, Lutero ya ha sido condenado, usted lo que tiene que hacer es firmar su sentencia de muerte. Roma no se iba a someter ni al emperador ni a los príncipes, por ello persuadieron al emperador de que no escuchase a Lutero. Aleandro dijo, ese miserable queda definitivamente condenado, no queda sino ejecutar la sentencia, y hay de los alemanes que se opongan a ella. Pero aún así, Carlos le pide a Federico que traiga a Lutero a la dieta y garantice su protección. Llega un momento que ya Carlos V dice, venga, pues que venga este hombre, que venga Lutero y vamos a escucharlo, porque estaba oyendo ya tanto hablar de Lutero y tanto, que dice, bueno, pues al final, que venga, y entonces le escribe a Federico, dice, tráelo y yo garantizo su protección. Instigados por Roma, los miembros del consejo, los miembros de la dieta, los mismos que habían dicho al emperador que venga y lo escuchemos, firman un edicto condenando a muerte a Lutero. O sea, en ese mismo instante, Lutero ya estaba condenado a muerte. Y Roma quería que cuando él llegase a Worms, cogerlo y quemarlo. Este edicto se aprueba el 3 de febrero del mismo año, de 1521, como hemos visto. Ahora solo faltaba la aprobación de los príncipes. Roma se negaba a investigar un asunto en el que el Papa ya había pronunciado la sentencia. En todo momento Roma dice, no hay que escucharlo, hay que matarlo, no hay que escucharlo, hay que matarlo. Eso, iban ya con esa intención. No se debía discutir la autoridad del Papa, ni por el emperador, ni por los príncipes. Pero los príncipes se plantan y dicen, no vamos a firmar esto hasta escucharlo. El 19 de febrero la dieta aprueba el decreto, pero ponen una condición. Lutero podría defenderse. Muchos príncipes querían escuchar a Lutero. Aquí tenemos una imagen de la dieta de Worms. Se hizo en un castillo y en donde estaban todos los príncipes, los legados papales y mucha gente, muchos nobles, mucha gente rica que había escuchado hablar de Lutero y acudió allí para presenciar la defensa de Lutero. Muy bien, Lutero está ante la dieta de Worms. Carlos V había decretado que después de la dieta Lutero debía volver a Sajonia y se procedería contra él como un hereje. Carlos V había firmado un salvoconducto y no quería que apresasen a Lutero allí y lo matasen porque si no quería decir que él no tenía autoridad. Entonces él dijo, no, como yo he dado mi palabra, él vuelve a Wittenberg y allí lo podéis apresar. Pero en el trayecto no se le puede hacer nada porque está protegido por mí. Pero Lutero sabía que podía morir en cualquier momento. Esto era muy normal. Muchas veces antes de que llegasen a los que eran condenados como herejes, antes de que llegasen a que lo escuchase el Papa, mandaban a alguien para que en el camino lo matase y se acababa el problema. Ya no había problema, estaba muerto. El 16 de abril del año 1521, Lutero se presenta ante la dieta. Su llegada causa mucha expectación. Muchos nobles, incluso hay 100 nobles que montados a caballos salen a protegerlo para que pueda entrar dentro de la ciudad. Y en ese castillo se congregaron más de 2000 personas que estaban esperando a Lutero para darle ánimo. A Lutero se le llamaba el hijo del pueblo. Fue el sobrenombre que se le dio. Lutero estaba ante la dieta. El arzobispo Johannes von den Erker fue el elegido para juzgar y hacer que Lutero se retractase de todo. No habían enviado a alguien menor, ni a un sacerdote, sino a todo un arzobispo, porque Roma quería cortarle la cabeza a Lutero lo antes posible. Este hombre le hace dos preguntas a Lutero. Primero, si él era el autor de todos los libros que allí habían. Tenía en una mesa todos los escritos de Lutero. Y la segunda pregunta era si se retractaba de todo lo que había escrito en ellos.
Lutero fue, a la primera pregunta, él dice, no quiero ni puedo negar que estos libros son míos. Yo he escrito estos libros. Pero a la segunda, Lutero se queda pensativo un momento porque había en juego su fe, la salvación y la palabra de Dios. Así que le dice al arzobispo, necesito un tiempo para reflexionar sobre la segunda pregunta. Así que le dan 24 horas, pero con una condición. No podía escribir nada, tenía que decirlo de palabra. ¿Por qué? Porque todos los príncipes y todos los que habían dado ánimo a Lutero tenían que escuchar que él se retractaba, para que se terminase el problema. Por eso le dicen, no puedes escribir nada, tiene que ser de viva voz, de palabra. 18 de abril de 1521. Ya era de noche y Lutero comparece de nuevo ante una sala llena de gente. Lutero llegó y le hicieron las mismas preguntas. Cuando empezó a relatar lo que había escrito, es decir, Lutero comienza a explicar lo que había escrito, él dice que sus escritos estaban escritos en 3 secciones, pero de inmediatamente le cortaron y le dijeron que solamente tenía que decir si me retracto o no me retracto. No tenía que explicar nada más. La pregunta era clara, ¿te retractas o no te retractas? Entonces la respuesta de Lutero fue maravillosa. Fue la frase que ha pasado a la historia. Lutero dice, a menos de que se me convenzca por el testimonio de las Santas Escrituras o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en concilios solos, puesto que han demostrado que se han equivocado con frecuencia y se han contradicho entre ellos mismos, estoy encadenado por los textos de las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto actuar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue la famosa frase que dice Lutero delante de todos allí, delante de la dieta de Worms, de todos los hombres que habían allí. Se escuchó un gran tumulto. Había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, a favor de Lutero y en contra de Lutero. Lutero se marchó y se fue a su aposento y estaba esperando que en cualquier momento viniesen a por él para ejecutarlo. Roma se sentía derrotada y no iba a dejar que esto terminase así. Roma consideraba un horrible ataque a sus posturas y enseñanzas y que Lutero era un hereje que interpretaba las Escrituras lejos de la tradición de Roma. Así que convencieron a Carlos V a que arrestase inmediatamente a Lutero. Lutero escapó y en el camino a casa fue secuestrado por Federico III el Sabio, pero fue para protegerlo. Simularon un secuestro. Y así lo salvó de una muerte segura, porque posiblemente si no hubiese sido por Federico, Lutero muere esa noche. Porque Roma no quería vivo a Lutero. Había desafiado su autoridad delante de todo el mundo. Había desafiado la autoridad del Papa, de León X. Y Roma no quería que Lutero viviese. Pero Federico interviene, lo protege y lo esconde en su castillo, en Wartburg, el castillo de Wartburg. ¿Vale? Allí estuvo casi un año escondido bajo el nombre de un caballero y vestido como un caballero. Allí, durante ese periodo, Lutero comienza a traducir la Biblia, traduce al alemán el Nuevo Testamento primero, luego más adelante hizo el Antiguo Testamento. Este es el castillo donde estuvo. Como veis, era un sitio donde estaba bien protegido. Según la tradición, según lo que se cuenta, Lutero estuvo en la torre, esta torre que se ve ahí estuvo protegido en todo momento por Federico el Sabio. 25 de mayo de 1521. Se proclama el edicto de Worms que declara a Lutero como hereje y prófugo de la justicia. Roma no estaba convencida. Aún así vuelven a insistir y se hace un edicto en la que ahora Lutero es un prófugo, es un criminal que hay que buscar, que hay que apresar y que hay que matar. Fue condenado por Roma y ahora ya había sido condenado por el poder civil. Este edicto nunca fue ejecutado, aunque Roma insistía cada vez más ante Carlos V. Pero los acontecimientos que ocurren después hicieron que Carlos V tuviera que enfrentarse a varias rebeliones, ¿vale? Y prácticamente se olvidó de Lutero. Pero bueno, vamos a ver las consecuencias de este edicto.
A veces las ideas son malentendidas y Satanás no ceja en su empeño de destruir la luz de Dios. Porque esto hubiera sido maravilloso, aprovechar este parón donde Carlos V estaba más preocupado en otras cosas y se había olvidado de Lutero para que la reforma hubiese seguido adelante, pero ¿qué ocurre? Satanás no cejaba en su empeño y hay una rebelión, ¿vale? Entre el año 1524 y 1529 se desencadenó lo que se llamó la Guerra de los Campesinos, en las que se ataca al clero y al Estado, ¿vale? Algo así como la Revolución Francesa, que fue un poco después, ¿vale? Más o menos, para que vosotros lo podamos entender. Mucha gente, muchos historiadores dicen que muchos se aprovecharon y alentaron al pueblo con las ideas de Lutero. Pero Lutero en ningún momento quiso esto. Él dice claramente que él nunca hubiese querido que hubiese habido un derramamiento de sangre, porque murió muchísima gente. Fue duramente reprimida y se decretó el exterminio de los protestantes y de la Reforma. Ahora Carlos V dice, mira, pues acabo con todos y se acabó la Reforma y los protestantes. También los husitas se habían levantado, los husitas se levantaron, como vimos cuando hablábamos de Hus, y ahora también los luteranos, los que seguían las ideas de las enseñanzas de Lutero. Roma seguía insistiendo en la lucha en contra de la Reforma. Roma todavía estaba insistiendo en que había que buscar a Lutero y había que matarlo. El Sacro Imperio ya estaba en paz. Ya Carlos V había repelido a los turcos y ahora, cuando ya estaba en paz, Roma vuelve otra vez a insistir a Carlos V y le dice, pone en marcha el edicto de Worms, que hasta el momento no se ha ejecutado. Hay que buscar a Lutero y hay que matarlo. Con todo lo que estaba pasando, con la guerra de los campesinos, que se estaban atacando al clero, muchos monasterios fueron destruidos. De hecho, muchos monjes tienen que huir y muchas monjas tienen que huir presas del miedo. Y aún así Roma estaba más preocupada en tienes que conseguir matar a Lutero, hay que matarlo. Junto a los legados papales, Carlos V convoca una asamblea en Bolonia para que los católicos y los protestantes hagan las paces y solucionen sus diferencias. Es muy interesante porque Melantón, amigo de Lutero, es invitado a esta asamblea para que medie entre ambos. Carlos V dice, mira, necesito la paz en mis territorios. Los protestantes y los católicos no podemos estar matándonos. Ahora dice, me olvido de Lutero y quiero primero esto. Es decir, que los protestantes se sometieran de nuevo a Roma. Eso es lo que ellos querían. El emperador había recibido instrucciones para someter a los protestantes aun por la fuerza. Y de nuevo, imponer el edicto de Worms. Tienes que buscar a Lutero y matarlo. Pero no hubo solución, no hubo paz. Los protestantes y los católicos no hicieron las paces. ¿Y Lutero? Lutero ya no era fraile. Él seguía enseñando teología. Se había casado con una monja, Catalina, ya que Lutero era contrario al celibato del clero porque él decía que eso no estaba en la Biblia. En la Biblia no decía que los clérigos no se pudieran casar. Ante las insistencias de Roma, Carlos V convoca en 1529 otra dieta imperial para de nuevo restablecer el edicto de Worms en contra de la Reforma. Fijaros cómo Roma estaba ahí, siempre, y venga, hay que exterminarlo, para someter a los protestantes. Pero los príncipes alemanes le dicen a Carlos V, no nos sometemos a Roma, estamos a favor de la Reforma. Y los príncipes alemanes le dicen a Carlos, nosotros, es muy bonito, porque él le dice, nosotros no nos vamos a levantar en armas en contra de ti. Si nos quieres matar, mátanos. Pero nosotros estamos a favor de la Reforma. Y el emperador no pudo hacer nada. En este momento, la Reforma comienza a extenderse por toda Europa, aunque Roma siempre quiso exterminarla. Carlos V se siente defraudado y se dedica más a asuntos políticos y militares en el imperio. Y dice, ya no quiero que me hablen más de Lutero ni que me hablen más de la Reforma. Me voy. Y él seguía a sus asuntos. Pero Roma no se dio por vencida, sino que la contrarreforma. ¿Qué era la contrarreforma? Era la respuesta de la Iglesia al cisma organizado por Lutero, que había debilitado la Iglesia. Se extendió desde el Concilio de Trento en 1545 hasta 1648. Su objetivo fue renovar la Iglesia y evitar el avance de los protestantes, y se basó en 5 puntos importantes.
la doctrina de la Iglesia por encima de todo, la reestructuración eclesiástica en las funciones de los seminarios. Es decir, prohibieron en los seminarios católicos que se hablase de los escritos de Lutero y de los escritos de la Reforma, solamente los padres de la Iglesia. Reformaron las órdenes religiosas, había que hacer una reforma para que los escritos de Lutero no pudiesen ser leídos por el clero. Vigilaron los movimientos espirituales y se les dio más autonomía a los sacerdotes y se crea la Inquisición. La Inquisición fue lo que crearon para combatir todo esto. Como hemos visto, hasta prácticamente 2017-2018, Lutero todavía era considerado un hereje por los católicos. De hecho, cuando se cumplieron 500 años de la Reforma, muchos grandes escritores católicos escribieron en contra de Lutero, diciendo de todo, que se había equivocado, que era un lunático. Por ahí circularon varios libros que decían que Lutero solamente quería buscar la gracia de Dios y que se exageró todo mucho. No fue hasta que Benedicto XVI, en el concilio con los luteranos, dijo, bueno, vamos a restaurar a Lutero. Pero él dijo una cosa muy interesante. No, Lutero buscaba a Dios. Lo que pasa es que se equivocó en la forma de buscar. ¿De acuerdo? Luego ya Francisco I dice, no, Lutero le dio la Biblia al pueblo. Ya han hecho totalmente las paces. Bueno, quiero terminar con esta pequeña reflexión. Es importante señalar cómo Dios cuida y protege a aquellos que deciden mantenerse con fe y confiar plenamente en su palabra. La Reforma pudo llevar luz a muchas personas que estaban en la oscuridad y Satanás no lo pudo parar. Como dice en Hechos capítulo 5, versículos del 34 al 39. Este texto es donde Gamaliel le dice, oye, si esto es de Dios, no lo vais a poder parar. Si es de los hombres, ya se extinguirá solo. Pero es de Dios, no lo vais a poder parar. Pues la Reforma era de Dios y no la pudieron parar, aunque lo intentaron mucho. Nosotros podemos ser como Lutero, como Hus, como Wycliffe, fieles portaantorchas de la verdad. Así que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que seamos precisamente eso, seamos campeones de la verdad, que confiemos plenamente en la palabra de Dios.